Mi esposo y yo habíamos decidido emigrar a los Estados Unidos buscando una mejor vida para nosotros. Afortunadamente nos habíamos podido acomodar bastante bien y teníamos la oportunidad de ayudar a nuestra familia, aunque a un costo demasiado caro, pues desde que llegamos hace 10 años no habíamos podido regresar nuevamente a México, debido a que siempre teníamos mucho trabajo. Hasta ese horrible día en que nos llamó la hermana de mi esposo, para darnos la terrible noticia de que su hija lamentablemente había perdido la vida. Mi esposo, bastante sorprendido, le preguntó que cómo demonios había ocurrido aquello, pues era una niña bastante sana, a lo que ella le respondió que había ido a un día de campo a un río, y la niña después de comer se había metido al río a nadar. Le dijeron que no se alejara de la orilla, pero al solo tener 12 añitos y ser tan curiosa, ésta poco a poco se fue alejando de la vista de sus padres, y cuando estos trataron de buscarla no la encontraron por ningún lugar, motivo por el cual tuvieron que llamar a la policía para que ayudara con la búsqueda. Pero desafortunadamente al no encontrarla tuvieron que mandar a traer a los buzos, que después de 30 minutos por fin pudieron encontrar el cuerpo de la niña. Mi esposo me pidió que me quedara en la casa para hacerme cargo del negocio y de los niños. Me dijo que él viajaría al día siguiente para apoyar y ayudar a su hermana con lo del funeral. Le dije que se fuera con cuidado y que no se preocupara por nada. Al día siguiente salió muy temprano rumbo a México. Creí que se quedaría por lo menos una semana, pero este regresó al cabo de 3 días bastante afectado. Y es que era obvio, pues era su sobrina consentida, o al menos eso creía. Pero ese día al llegar mi esposo sentía que ya nada volvería a ser igual. Después de escuchar a Tomás, mi hijo de 6 años, decir lo siguiente, me llenó de terror. Papá, ¿quién es la niña que viene contigo? Yo lo miré algo desconcertada y le dije, mi amor, debes de estar confundido, papá viene solo. ¿Es que no la ves, mami? No, hijo, no veo a nadie más que a papi. ¿Por qué mejor no le das un abrazo, que él se siente un poco triste? No quiero, me da miedo. Mi esposo trató de acercarse a Tomás, y este corrió a esconderse detrás de mí. Algo confundido mi esposo por lo que estaba pasando le preguntó, hijo, no tienes que temerme, soy tu papá. Es que no te temo a ti, papá. Entonces, ¿a quién? Le preguntó curioso. A la niña de labios morados que está junto a ti. Mi esposo palideció al instante y le ordenó que fuera a su habitación a jugar un rato. El niño obedeció de inmediato y corrió a su habitación. En ese momento mi esposo comenzó a platicarme que cuando llegó el cuerpo a la funeraria, abrieron el ataúd para que su madre y el resto de la familia pudieran verla y despedirse, y se sorprendieron bastante al ver que el cuerpo de la niña no lo habían preparado bien, pues presentaba los labios amoratados y tenía rasguños visibles en su cara y brazos, debido al mal manejo que los buzos hicieron con el cuerpo. Yo me molesté al escuchar aquello y le dije que debieron reclamar a la funeraria, pero dijo mi esposo que debido a que su hermana se había mudado a una comunidad bastante alejada, ahí los servicios eran bastante precarios, y antes que agradeciera que tuvieron suerte de encontrar un ataúd decente. A la niña ni siquiera le habían secado su cabello, pues se podía ver aún mojado y el vidrio estaba empañado. Tuvieron que enterrarla de inmediato, debido a que el cuerpo comenzó a inflarse, y los fluidos comenzaban a salirse por las fosas nasales y oídos. ¿Será que la niña te siguió, amor? Era su tío preferido, aunque nunca te conoció en persona, le pregunté temeroso. ¿Cómo puedes pensar eso, Vanessa, por Dios? Entonces, ¿cómo explicas que tu hijo vea a una niña con los labios morados como tu sobrina? Pero él me respondió que lo más seguro era que el niño hubiera escuchado todo cuando habló con su hermana. Pero eso no era posible, porque mi hijo estaba en la escuela, y en los días que mi esposo se fue no se comunicó conmigo. Aparte, yo le dije a mi hijo que su papá se había ido a un viaje de trabajo. Durante la siguiente semana las cosas comenzaron a ponerse un tanto extrañas, pues por las mañanas habían pisadas de niño por toda la casa,
Incluso la primera vez que me percaté de ello fue cuando me dirigí a la cocina a hacer el desayuno, y al pisar lo que parecía agua me resbalé dándome tremendo golpe en la cabeza que me mantuvo varios minutos en el suelo. Al incorporarme con dificultad me di cuenta que había varias huellas de un pie pequeño, como las que solían dejar mis hijos al salir de la ducha. Al principio mi esposo creía que me estaba sugestionando, hasta que él también sufrió uno que otro accidente debido a eso. Marcas de agua comenzaron a aparecer por toda la casa, incluso a la hora de dormir la cama siempre estaba mojada. Cierto día mi esposo estaba en la ducha. Entré al baño para pasarle un jabón y vaya sorpresa que me llevé al ver que en el espejo del baño decía papi. Era imposible que mis hijos lo hubieran hecho. Lo borré rápidamente con la mano y le di el jabón a mi esposo. Y justo cuando iba saliendo la palabra estaba formada nuevamente. Esta vez decidí no ir a trabajar. Le dije a mi esposo que me sentía enferma y él se fue solo. Tenía que averiguar qué demonios pasaba. Mis hijos estaban aterrados, pues no dejaban de decir que la niña de labios morados que estaba junto a papá no paraba de asustarlos. Así que me armé de valor y le marqué a mi cuñada para contarle lo que estaba pasando. Le dije que sentía profundamente lo que había pasado con su hija, pero que ahora su espíritu se había venido con mi esposo y no dejaba de atormentar a mis hijos, que incluso nos había ocasionado algunos accidentes, y yo me temía por la vida de mis hijos. Y de no hacer nada ella, yo buscaría ayuda para echarla de mi casa. «¿Es que no entiendes?», me dijo con la voz entrecortada. «¿Qué es lo que tengo que entender? Lo que mi niña no pudo hacer en vida, lo está haciendo ahora. ¿Pero de qué demonios hablas? Mira, sé que lo que te voy a decir quizás sea la causa de que se termine tu matrimonio, pero ya no puedo seguir ocultando esto. La niña siempre quiso ser parte de tu familia. Ella no entendía por qué Arturo únicamente prefería a tus hijos, y por qué delante tuyo ella tenía que llamarlo tío. Él siempre le prometió que la llevaría a vivir con ustedes, pero jamás lo hizo. Se pasaba el tiempo esperando a que ese día llegara, y mira lo que son las cosas. Primero le llegó la muerte a mi niña. Entonces lo que me estás tratando de decir es que mi esposo es su papá, ¿y por qué nunca me lo dijo? No lo sé, solamente sé que él se enamoró perdidamente de ti, y no quiso traerse cosas del pasado a su nueva vida, pero era su hija, maldita sea. Quizás creyó que no la aceptarías, a pesar de que la niña tenía 2 añitos cuando te conoció. Yo me encargué siempre de que supiera quién era su padre, y Arturo se encargó siempre de que no le faltara nada. Me depositaba puntual para sus gastos, pero se le olvidó lo más importante, darle amor y el reconocimiento que tanto pidió. Tuvo que morir para que por fin pudiera venir a verla. ¿Y ahora es por eso que está molesta y busca vengarse de nosotros, cuando yo ni siquiera estaba enterada de que era su hija? Te equivocas, mi niña sería incapaz de dañarlos. Ella solo quiere el reconocimiento que en vida nunca tuvo. Solo así podrá descansar en paz. Fue así que esa misma tarde le pedí que me mandara algunas fotos de ella. Después de imprimirlas, las coloqué en unos cuadros y las coloqué al lado de las fotos de mis hijos. Al llegar mi esposo con los niños me preguntó que qué demonios era todo eso. Estaba por contestarle cuando dijo Tomás: «¿No que no la podías ver, mamá?». «¿A quién, hijo?». «¿Es ella la que ves, hijo?», le dije acercándole una de las fotos. «Sí, es ella, mamá». «¿Por qué ahora tienes tantas fotos de ella?». «Porque aquí es donde debieron estar siempre». «¿Pero por qué? ¿Quién es ella, mamá?». «Porque es tu hermana». Al escuchar aquello noté la incomodidad de mi esposo. Le dije que no se preocupara, que ya sabía todo, y que si en vida no había sido reconocida, pues ahora muerta la reconoceríamos como una integrante más de la familia. Les parecerá absurdo, pero desde ese día jamás hemos vuelto a ver las huellas de agua que solía dejar. Esto es porque ahora sabe que pertenece a nuestra familia y ya está descansando en paz.